Heredó cámara y negocio de su padre y durante más de 70 años, casi hasta hace poco, ha estado con su cámara en la plaza de San Martín fotografiando. Hoy queremos rendir un especialísimo homenaje al minutero de Segovia por excelencia, Ángel Román. Y está con nosotros su hijo, Ángel Román. Ángel, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Una vez más. Bueno, hoy vamos a rendir homenaje a tu padre, Ángel. Se lo tiene bien merecido. Se lo tiene bien merecido porque, madre mía, más de 70 años y yo creo que ya le tuvisteis que decir ya vale, ¿no? Pues mira, exactamente estuvo 75 años. Madre mía. Y cuando cumplía los 75 años coincidió con su 90 cumpleaños, porque él empezó con 15 años y ahí las cuentas no fallan. Y el último día fue un Jueves Santo que decidió salgo y me despido, y así lo hizo. Bueno, tenemos que decir que Ángel, tu padre, el minutero de Segovia, no ha podido estar con nosotros esta noche porque es que está a punto de cumplir 93 años, que es que se dice pronto, 93 años. Está fenomenal, pero claro, en estas circunstancias que vivimos hoy no podemos hacerle venir hasta aquí porque sería una irresponsabilidad por nuestra parte, pero le mandamos un saludo muy fuerte y enseguida le vamos a escuchar. Pero antes queremos conocer su historia, Ángel, la historia que os ha contado a vosotros, a sus hijos. Decíamos que 75 años estuvo en ese rincón que lleva por nombre el Rincón del Minutero, ahí en la plaza de San Martín. Sí, lleva, él lo que cuenta es que había tenido otros trabajos anteriores. Ajá. Pero se encontró, mi abuelo victoriano era muy caprichoso y en alguna feria o tal se encontró, compró una cámara del minuto. Entonces la dejó en casa. Y un día mi padre, pues trasteando, se encontró con ese tesoro. Sí. Y la recompuso porque estaba un poco alguna tablita suelta o estas cosas, la recompuso y entonces se empezó a lanzar en la Plaza del Socorro, que era donde vivían. Ahí, bueno, pues por la cámara pasaron pues los Lorenzo Tardón, los Carlos Muñoz de Pablos, que eran vecinos del Socorro, y entonces fueron los modelos en los que él ensayó, a base de ensayo-error, fue haciendo fotografías y luego ya después solicitó un permiso al Ayuntamiento de Segovia y le concedieron ese rincón porque era en plena calle Real, había pasaban los carruajes, los claro. coches, etcétera, etcétera, y entonces en ese rincón ha permanecido 75 años. El Rincón del Minutero, pues hombre, hay que ser de bien nacidos y ser agradecidos. Fue una idea que se le ocurrió al alcalde de Segovia, Ramón Escobar, y que propuso colocar ahí unos azulejos, que luego esa placa se sustituyó por una de bronce, y dar ese título de Rincón del Minutero a ese lugar en la plaza de Medina del Campo, con su amigo Juan Bravo, como dice mi padre, y las sirenas que siempre los críos decíamos, vamos a subirnos a las sirenas, y decían, no son sirenas, son esfinges. Bueno, anda. Pues ahí, con toda la razón. Ahí estuvo desde los 15 años que empezó, pues hasta los 90, que ya después de 75 años ya era edad para jubilarse. Pues sí, y merecido, como decíamos. Entonces, ¿tu abuelo victoriano no tenía ni idea de fotografía o ya era aficionado? No, mi abuelo victoriano era un caprichoso. Entonces, él proviene de Sepúlveda y entonces estuvo moviéndose por distintos trabajos y distintas ferias y en una de las ferias no hemos conseguido detallar el tema, sí que hemos conseguido datar la máquina, y la máquina nos han dicho que tiene por encima de los 150, 160 años la máquina mía. Y el fuelle original, las lentes, es una lente alemana muy buena, una Zeissicon, y bueno, pues él se encapricha y compraba esas cosas, pero sin saber usarla, o sea, la compró por tenerla. Sí, la por compró capricho, como por dices. Por capricho. Él vio a
y dijo, "Oh, esto puede ser interesante", pero en su vida había... ¿Porque a qué se dedicaba tu abuelo, Victoriano? Pues mi abuelo era, bueno, ha tenido muchísimos oficios. Fue conductor de la Casa Real, Madre mía, también. por ejemplo, Curioso. otra de sus anécdotas es que pues no sé, de algún juego de azar, la lotería o algo, le tocó una cantidad de dinero, Sí. compró un autobús y hizo la línea le compró en Madrid, Madrid-Segovia y Segovia-Madrid. O sea que, Anda. porque él era muy buen conductor y bueno, pues estuvo muy, por lo que nos han contado, también estuvo trabajando con unos autobuses en Segovia, los de Mariano Primicias, que eran los autobuses que subían a la estación, y entonces, bueno, pues él se encaprichó de esto, como se encaprichó de una barraca de tiro y la compró y estuvo varios años moviéndose por ferias. Ajá. Y estas cosas. Y luego Ángel pues sí, la encontró y hizo de ella su oficio, pero por casualidad. Sí, por casualidad, o sea que hay que realmente sirve, las máquinas de minuto en su momento eran las únicas cámaras sí. Y entonces que existían y que se movían uno por ahí con ellas. Entonces para las fotos de carnet, fotos de familia numerosa, y luego también para, antes de llegar ya las cámaras que hemos conocido todos, pues también se movían por los pueblos con una serie de telones, como al final también tuvo ahí mi padre del segoviano y la segoviana, o el chulapo y la chulapa, esos cartones en sí. los que uno ponía la cabeza y bueno, pues se transformaba en segundos en otro personaje. Curioso, ¿no? Esa profesión de tantísimos años y por total casualidad. Ya nos has contado alguna anécdota de algunos personajes ilustres que tenemos hoy en la ciudad y que han pasado por la cámara de Ángel, de tu padre. Pero, ¿qué más os ha contado él de esos viajes que hacía? Porque entonces, como hemos dicho, pues era la única forma de tener un retrato, de tener una fotografía, eran las cámaras de minuto y además, pues como bien has dicho, se movían por los pueblos porque se hacían por encargo. Sí, se hacían por encargo y se aprovechaba sobre todo las fiestas de los pueblos, en el que la gente se ponía sus mejores galas y sus mejores ropajes y entonces aprovechaban o antes de la misa y de la procesión o después para hacer la fotografía y perpetuarse, o sea, dejar la fotografía, que además si uno que caen en tus manos fotografías en blanco y negro antiguas, pues tanto las de blanco y negro como las que se han virado a sepia, pues son unas fotografías con una calidad magnífica, increíble. O sea, una calidad estupenda. Y entonces, bueno, pues era la manera también de dejar ese recuerdo. Luego ya después ya llegaron las máquinas más pequeñas y los flashes y tal, y bueno, pues toda la provincia de Segovia y alguna otra provincia cercana lo ha recorrido primero en bicicleta, luego en moto, pero vamos, muchas horas en la carretera iba a las fiestas del pueblo, venía aquí a Segovia. En el laboratorio que teníamos en nuestra casa aquí en Segovia, mi madre le ayudaba al revelado, a todo el proceso de revelado de las fotos, y entonces a continuación las secaban, se dejaban todas preparadas en sobres y me comía, inmediatamente se volvía al pueblo, llevaba las fotografías y hacía nuevas fotografías, otras fotografías. Madre mía, no parar. O sea que es no parar y son unas condiciones que, bueno, pues cuando ahora mismo todos tenemos derecho a quejarnos, pero nos quejamos un poco de condiciones, dices, bueno, pues ¿y cuántas horas se ha pasado mi padre en una carretera con un vehículo que, claro, era una moto, pero bueno, pues las últimas motos que ya eran unas motos potentes, pero sí. Las pequeñas que tenía, que tuvo una Guzzi y luego tuvo al final una Roa, pues ¿Y montaba bien la cámara ahí en la moto? Sí, montaban, él preparó una serie de cajones. Ajá. Y entonces en el transportín con una serie de cuerdas y los tradicionales pulpos estos para enganchar, pues iba enganchada ahí la cámara y luego el trípode por otro lado y se llegaba, se montaba
y es así. Curioso. Estábamos viendo hace un momento, de un encuentro que hubo hace ya unos años, precisamente de minuteros en la ciudad de Segovia, porque es que yo no sé, Ángel, si tu padre es, o era cuando estaba en activo antes de jubilarse, el único que quedaba en España o de los poquísimos, ¿no? Sí, es efectivamente la Asociación de Fotógrafos de Segovia. Trajeron el encuentro de minuteros nacional y en algún momento internacional, porque ha venido gente de Italia, han venido gente de Italia y de Francia. Pues ese encuentro de minuteros lo trajeron justo a Segovia porque era un minutero canario. Ha hecho un estudio sobre, una tesis doctoral sobre los minuteros, y entonces estamos en condiciones de afirmar que era el minutero más antiguo de España. Ahora ahora mi padre en estos días no ejerce, claro, en estos últimos años, pero el título del minutero se lo queda. Claro que sí, hombre. O sea y ya te digo que, hombre, y hay alguna satisfacción importante porque han tenido en algunas provincias bastante problemas los minuteros para instalarse en las calles y esta cuestión, y a raíz de abanderar y apoyar, que dio todo su apoyo mi padre, pues por lo menos que yo sepa, ya en Madrid ya tienen licencia y permiso para estar en la calle con esa escena tan entrañable como es el minutero. Claro que sí. Estábamos viendo hace un momento una imagen de don Ángel. Bueno, ahí le estamos viendo. Es que además hace unos años, ¿no?, que se le rindió un homenaje muy especial aquí en la ciudad. En el año 92 es cuando se coloca la placa, y luego en el 2017, que es cuando se cumple, cuando decide dejarlo con 75 años de profesión y con 90 en su cuerpo, pues Clara Luquero, con toda la generosidad, y el Ayuntamiento de Segovia le rindieron un homenaje que partió, digamos, entre comillas, una procesión cívica desde el Rincón del Minutero hasta el Ayuntamiento, donde le hicieron ahí una recepción. Y bueno, pues la verdad que, como dicen mucha gente, los homenajes, entre comillas, si se considera homenaje, los homenajes en vida. Pues sí, los homenajes en vida para que lo disfruten y lo disfrutéis, porque lo disfrutasteis. Yo estuve presente en ese homenaje, estuvimos cubriéndolo, por supuesto, a la Noche de Segovia, y todos conociéramos más o menos a tu padre, Ángel, nos emocionamos, ¿no? Porque es que tantísimos años de profesión. Además que recuerdo a tu padre, a don Ángel, coger la cámara y decir, yo voy con la cámara al hombro. Fue así, ¿verdad? Decir, yo voy con mi cámara al hombro hasta la puerta del ayuntamiento. Tenga 90 años o los que tenga, pero yo voy con mi cámara. Sí, él en un principio se había pensado que la pudiéramos llevar o Javier, mi hermano, sí, o algún nieto y tal, y él dijo que no, que la cámara en esa trayectoria... Pues, la cámara es mía, la he llevado yo 75 años. No, y la cámara yo creo que jamás ha estado fuera de nuestra casa. Mi padre vive en la calle Daoiz, y incluso para una película que vinieron a rodar aquí a Segovia hacía falta la cámara, pero no hacía falta el personaje, y mi padre dijo que sin personaje no había cámara, y que él no se había nunca se había separado de la cámara, y que no se iba a separar. Y ahora pues tampoco. No, y ahora pues en una habitación de nuestra casa ahí está la cámara conservada. Pues vamos a escuchar, vamos a ver a tu padre, a don Ángel, porque nos ha enviado un saludo muy especial, porque claro, no podía estar aquí esta noche, pero yo quería que estuviera, aunque fuera en la distancia. Está a punto, y fíjense bien, porque vaya 93 años que va a cumplir, a punto de cumplir 93 años. Lo hará el martes, ¿no, Ángel? El 28 de julio. Bueno, pues a punto de cumplir 93 años nos manda don Ángel este saludo. Saludo a todos los de Segovia por medio de la televisión de la 8, que es donde se va a poner todo este reportaje, y además pues quiero saludarles por mi cumpleaños, que dentro de 2 días o 3, 4, pues cumplo ya 93 años, y claro, pues estoy tan contento de poder saludarles a esta edad,
quiero saludar a todos los segovianos de mi parte y que sigo teniendo cariño con todos ellos, porque claro, a mí me conocen todo el mundo y yo estoy tan feliz con eso. Pues claro que sí, le conoce todo el mundo, es que es verdad, por allá donde va, ¿verdad? Pues, sale don Ángel y le va parando todo el mundo y todo el mundo le va saludando. Sí es cierto y además cuando él ha estado, pues nosotros conservamos en casa centenares de fotografías de gente que le ha hecho fotografías y luego se las mandan. Las mandan, como a lo mejor solo saben el nombre, pues las mandan para Ángel Román, el minutero de Segovia, y llegan casi todos o todos los sobres sin mayor. En algunos casos llegan a la policía local, llegan al ayuntamiento. Pero Ángel le llega. Y luego al final tiene siempre ese recuerdo entrañable y bueno, pues es una emoción la que te produce, bueno, pues tener un padre como ha sido y como es mi padre. Vamos a recuperar, Ángel, esta noche un reportaje de hace ya unos años, de los años 90, que todavía seguía Ángel con la cámara al hombro, como en las imágenes de su homenaje, pero seguía trabajando todavía, porque yo creo que todavía no se había jubilado, si lo podemos decir así, no había dejado la cámara en casa. Es de los años 90 y lo teníamos en nuestro archivo y no podíamos hacer otra cosa que aprovecharlo, rendirle un homenaje y además que queríamos que coincidiera con las fechas de su cumpleaños. Así que nos vais a permitir que con este reportaje que vamos a ver ahora dentro de nuestra videoteca le deseemos un feliz cumpleaños a don Ángel Román, el minutero de Segovia, y desde luego que ojalá que lleguemos todos a 93 años así, de bien. Pues sí, es importante llegar a 93 años, es importante manejarse como se maneja él, con cierta soltura, a pesar de que por una degeneración macular tiene una pérdida de visión del 87%. Que es que eso es un plus añadido que, digo yo, si con la marcha que tiene con los 93 años y esa pequeña avería, como dice él, digo, si hace todo lo que hace, si estuviera al 100% sería una locura. Nos barrería directamente. Oye, Ángel, ¿cómo ha llevado él estos meses también duros? Bueno, pues antes un poco fuera de cámara te comentábamos, los 2 primeros días fueron un poco... Pero él se dio cuenta de que esto tenía una trascendencia mayor y lo ha asumido con... digamos que con disciplina espartana, y decía, él hizo la mili en Aranjuez, en Dragones de Pavía, y decía, un dragón de Pavía aguanta esto y mucho más. Y bueno, pues ha estado aguantando, bueno, pues hay sus momentos de bajón y esas cosas con las que nos amenazan los psicólogos, que cuando salgamos de esto a ver cómo salimos y todas esas cosas, pero vamos, que ha estado bastante bien, procurando hacer ejercicio. Nosotros le llevábamos todo lo que necesitaba y tal, pero bueno, pero él ha estado en su casa y viviendo solo, o sea que... Bueno, y viviéndolo de lejos, que era lo que tenía que hacer, ¿no? Y con vosotros ahí para lo que necesitara, así que, pues oye, tenía al final todo lo necesario. ¿Celebraréis su cumpleaños, me imagino, el próximo martes? Pues ¿Lo haréis? Se celebrará, espero que sí. En este momento extraño, pero bueno, hay que celebrarlo. Ya buscaremos las distancias Claro que sí. de seguridad y todas estas cosas para celebrarlo. Claro lo que mande él, porque para eso es su cumpleaños. Hombre, claro que sí, lo que diga él. Así es. Ángel, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros, porque de verdad que para él es un regalo el cariño que siempre Radio Televisión Castilla y León, la 8, como él dice, porque él los llama la 8. Hombre, claro que sí. La 8, pues siempre nos habéis prestado tanto a él como a toda mi familia. Es un placer tener a gente así, que además él siempre ha llevado el nombre de Segovia allá donde va. Y desde luego es un placer también hacerle este regalo de ese reportaje que hemos encontrado en nuestro archivo y que teníamos que aprovechar para felicitarle esos 93 añazos que va a cumplir don Ángel, el minutero de Segovia, el próximo martes. Ángel, gracias. Gracias, Carlota. Pues ahora sí, nos vamos a despedir con este especial homenaje a don Ángel Román, el minutero de Segovia. Don Ángel, felices 93 años, disfruten de este reportaje y cuídense mucho. Hasta mañana.